Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Contaba en esta mañana a la iglesia que cuando yo estaba más joven y cuando estaba más flaco, todavía sigo siendo flaco, pero ¿quién dijo que no estoy flaco? Y decía que cuando andaba por la vida sin un sentido, sin un motivo, me miraba al espejo y lo único que veía era un desastre completo. Un joven sin futuro, sin una prótesis, tuerto, sin dinero, porque uno puede ser pobre, pero si tiene plata todo está bien. Sin dinero, sin esperanza. Caí enfermo al hospital Simón Bolívar, a cerca de unas cuadras de acá, unos kilómetros de acá. Y el pastor Héctor, nuestro pastor principal, fue a buscarme. Yo creo que el Espíritu Santo lo envió a buscarme. Y me encontró en una camilla, totalmente paralizado. Porque nunca pensé sentir un amor tan grande como el que Él me presentó ese día. Me presentó el amor de Jesucristo. Un amor incondicional, un amor poderoso, un amor que cambia. Amén. ¿Usted lo cree? Y cuando empezó a amarme, mi vida comenzó a cambiar. Dejé las drogas, el alcohol, la pornografía y todo lo demás que el diablo tenía encima mío. Y me regaló una esposa, la más bella del universo. Y me regaló una hija, Hannah. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a todos. Increíble. Pude descubrir en el parto de mi esposa cuán débil soy y cuán llorón soy. Y descubrí cuán fuerte es mi esposa o las mujeres. Por fin pude entender por qué Dios escogió a las mujeres para dar a luz. Porque las mujeres son más valientes que los hombres. Un aplauso para ellas por su valentía y su fuerza. Pero como no vinimos a hablar de mí sino de Cristo, déjeme empezar diciendo que estamos hablando de restaurar la fe. Diga conmigo, fe. Pues la fe, como otras cosas de nuestras vidas, iglesia, puede verse enfrentada a muchas circunstancias que pueden llegar a hacer que nuestra fe se debilite, o puede llegar inclusive estas situaciones a hacer que nuestra fe se apague, o que sea una fe frustrada porque no está dando fruto. Satanás está supremamente interesado. ¿Quién está interesado? Satanás, en matar nuestra fe, iglesia. Escúcheme muy bien. Satanás no juega a ser Satanás, hace muy bien su tarea. Y él viene a matar y hurtar y ¿qué? Destruir. Y una de las cosas que más le interesa destruir en la vida de los cristianos es la fe. Y cuando no logra destruir la fe, se esfuerza porque pongamos nuestra fe en otras cosas que no sea Dios, en el dinero, en el brujo, en nuestros talentos, en nuestro concepto, en las teologías, en las teorías. Satanás insistentemente quiere matar la fe, pues el mismo Satanás sabe lo poderoso que es la fe para enfrentarlo y destruirlo. ¿Cuántos creemos que Satanás ya fue destruido, derrotado? Y lo poderoso que es la fe para el desarrollo de todas las áreas de nuestra vida. Escúcheme, la fe es indispensable para el desarrollo de todas las áreas de nuestra vida. Así que debemos estar pendientes del estado de nuestra fe. Así como estamos pendientes de nuestro peso, del colesterol, del maquillaje, de la ropa, debemos estar pendientes de la fe, de cómo está la fe en cada uno de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Saber si nuestra fe está en un nivel bajo o está agotada o ni siquiera hay fe. Un deportista, hablábamos con los jóvenes anoche, un deportista de alto rendimiento, ¿cuántas veces entrena a la semana? Todos los días. ¿Y para qué lo hace? Para ser mejor, para mantenerse en forma,
para no desmayar, para salir adelante. Y si un deportista en el mundo se esfuerza todos los días para mantenerse en un buen estado físico, cuánto más un cristiano debería entrenarse en la fe todos los días para que su fe sea fuerte y poderosa. Amén, iglesia. ¿Estás entrenando tu fe? ¿Te esfuerzas cada día para desarrollar tu fe? Dime cuánto le dedicas al desarrollo de tu fe y te diré cuán poderosa es tu fe. ¿Está conmigo, iglesia? Así que Dios quiere hablarnos de 3 principios fundamentales que todo cristiano debe saber de la fe. Nuestro pastor habló de milagros, pero esos milagros, como él nos decía, están fundamentados en la fe. Pero Dios quiere que usted anote, y no lo anote solo en una hoja, sino que lo anote en su corazón, en su vida, y recuerde y camine bajo esta palabra, porque sé que Dios tiene algo para decirle a alguien hoy. Amén. El primer principio que analizaremos es fortalecer la fe. Diga conmigo, fortalecer la fe. Mira al que está a su lado y dile: fortalece tu fe. Dice Romanos capítulo 10 versículo 17. El apóstol Pablo está escribiendo a una cultura que hasta ahora estaba comprendiendo la fe, y declara en el versículo 17 del capítulo 10 de la carta a los Romanos de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién? La única manera, iglesia, en que podamos fortalecer nuestra fe es en la presencia de Dios. ¿En dónde podemos fortalecer nuestra fe? En la presencia de Dios. La fe se fortalece en la presencia de Dios y en su palabra, como dice el apóstol Pablo. Cuando conocemos a Jesús, como me pasó a mí, no sé a usted, comenzamos a caminar no por vista, sino por fe. Pero esta fe es incipiente. Esta fe no ha madurado, no se ha desarrollado. Esa fe inicia cuando alguien me invita a aceptar a Cristo en mi corazón. Pero esa fe debe desarrollarse, esa fe debe cultivarse, esa fe debe dar fruto. Porque esta fe que tenemos al principio cuando conocemos a Cristo es una fe basada en las emociones, en los sentimientos. Pero la fe que dice la palabra que debemos tener debe estar basada en la certeza y en la convicción. La fe que Dios quiere que tú y yo tengamos debe estar fundamentada en la convicción, en la certeza. Por eso dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Es decir, que la fe está relacionada con lo invisible, con lo espiritual. La certeza como la convicción son 2 cosas que solo lograremos encontrarlas en una estrecha relación con Jesús. Tú quieres que tu fe tenga certeza y tenga convicción. La respuesta es muy fácil y muy clara bíblicamente. Desarrolla una relación profunda con Dios, y esta relación profunda con Dios te dará como resultado una fe poderosa, una fe que mueve montañas, una fe que hace cosas extraordinarias. Amén, iglesia. Y esta relación estrecha con Dios es personal. Es una relación donde tú decides venir a Cristo. Es una relación donde tu esposa no puede obligarte a hacer el altar familiar. Es una relación donde vienes obligado a la iglesia, porque si no tu esposa se molesta. La relación que nos propone Dios es una relación donde tú decides venir a su presencia, donde dices: yo, Dios, creo en ti, yo quiero desarrollar mi fe, yo quiero que mi fe sea certera, que tenga convicción, que sea poderosa. Y eso será posible cuando los cristianos dediquemos tiempo a la presencia de Dios y a la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Saben por qué no ocurren los milagros? ¿Saben por qué no estamos viendo las cosas sobrenaturales que Dios dijo que haríamos en su nombre? Porque nuestra fe es incipiente, es poco desarrollada y no está fundamentada ni en la convicción ni en la certeza.
¿Está conmigo? Pablo nos deja claro en este versículo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se desarrolla cuando sacamos tiempo para ir a la palabra de Dios, para hacer nuestro altar familiar, nuestro devocional o lo que quiera que tú hagas para encontrarte con Dios. Es necesario tener un encuentro personal con Dios para que la fe sea desarrollada. No te rindas y haz tu altar familiar. Así tu esposa no quiere hacerlo, tú que si crees, corre y haz tu altar familiar. Y si tu esposo no quiere orar contigo, tú corre y busca a Dios en el secreto. Y si tus hijos no quieren orar contigo, tú ora, porque en el altar familiar se gestará el milagro de verlos algún día, a tu esposo, a tus hijos, venir contigo y adorar juntos a nuestro Señor. Amén, iglesia. No dejes de orar. Yo he tenido altibajos en mi fe. ¿Alguien aquí ha tenido altibajos en su fe? Y a veces las cosas no han salido bien durante el día. Y a veces me he sentido enfermo y no he tenido ganas para orar. A veces la economía no va de la mejor manera y las deudas golpean a mi puerta. Y a veces me molesto y digo, yo no voy a orar, no tengo ganas de orar. ¿A alguien le ha pasado eso? Como que no tiene ganas de orar, como que uno dice, Aquí somos sinceros, amén. Cuando escucho la voz de mi esposa en la sala, entonces yo me despierto y escucho, y por allá escucho a mi esposa diciendo, Señor, ayuda a mi esposo, levántalo, consuélalo, le está costando creer, Señor. Y cuando la escucho, algo en mi corazón como una espada de doble filo penetra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía y hay poder en la oración ferviente del justo. ¿Usted lo cree? Aleluya, Padre poderoso. Escúcheme muy bien. Nuestra fe familiar y nuestro devocional, esa es la estrecha relación con Dios. Y un encuentro sin la palabra es un encuentro carente de sustancia. Para las nuevas olas de los muchachos jóvenes que solo les gusta orar, pero ya no les gusta leer la palabra. Usted sabe que hay cristianos que oran mucho, pero leen poco la palabra. Pero es la palabra la que nos lleve a dar los motivos de oración. Es la palabra la que nos consuela, la palabra la que nos confronta. Es la palabra la que nos insta, la que nos guía. Si no hay palabra en tu devocional es incipiente. Porque es la palabra la que provoca la fe en tu corazón. Amén, iglesia. La palabra de Dios nos habla de la fe. ¿Y cómo tendremos fe si no conocemos qué es la fe? ¿Cómo pues tendremos fe si no leemos los milagros que se hicieron por la fe? ¿Cómo tendremos fe si no conocemos al Jesús de la palabra, que nos dice que si tenemos fe en Él seremos salvos, nuestros pecados serán perdonados, tendremos vida eterna? ¿Cómo podemos tener fe en alguien con quien no pasamos tiempo? La fe es la construcción que se consigue entre dos personas, nuestro Dios y tú. ¿Está conmigo, iglesia? La fe debe utilizarse en las cosas que no se pueden ver. Escúcheme muy bien. La fe debe utilizarse en las cosas que no se pueden ver antes de que pueda ser aplicada en las cosas que se ven. Es decir, que tu fe debe desarrollarse en lo espiritual para que tenga una influencia en lo material. Pero queremos ver la fe en lo material. Queremos decirle al monte que se mueva. Queremos decir a los demonios que huyan. Queremos decir a la enfermedad que se seque. Queremos decirle a las deudas que se paguen, que se vayan, que nos dejen en paz. Pero ¿cómo lograremos eso si no tenemos una fe fundamentada en lo espiritual? ¿Cómo veremos lo milagroso, lo sobrenatural, si no se gesta nuestra fe en el secreto con nuestro Padre?
La palabra de Dios dice: busca a tu Padre en el secreto, desarrolla tu fe en lo secreto, y el Padre que te desarrolla en el secreto te recompensará en público. Entonces impondrás tus manos y los enfermos serán sanos. Entonces le dirás a las deudas que te dejen, y las deudas oirán de ti. ¿Alguien cree eso? Yo creo eso. Pero no hay tiempo, pastor. Estoy demasiado cansado para desarrollar mi fe. Prefiero vivir de la fe del pastor. Prefiero esperar que el pastor ore por mí para que se haga el milagro. La verdadera fe no espera que otra persona actúe. La verdadera fe confía en la palabra y cree en la palabra de Dios. Amén. La fe se desarrolla por medio de nuestra comunión con el Padre. Y tu relación con el Padre es el aspecto más importante de tu vida. Escucha, mi iglesia. La relación con nuestro Dios, ese debe ser el afán más grande ministerial que puedas tener. No el púlpito, que se convierte en algo peligroso para el ministro. Tu afán ministerial debe ser encontrarte con tu Padre en el secreto todos los días, todas las noches. Meditar en tu palabra. No, el afán no es los aplausos. El afán no son los trajes. El afán no son los amén, el aleluya, los likes en Facebook, en los videos. El afán de un cristiano debe ser encontrarse con su Creador, con aquel que lo amó, con aquel que lo perdonó. Aleluya, iglesia. ¿Alguien puede creer eso? Ese debe ser el afán. Esa debe ser nuestra motivación. Ese es el aspecto más importante que puede tener la vida de un cristiano. Tú no puedes ver a Dios, sin embargo, Él se puede revelar a ti a través de su palabra y por medio de su espíritu. La fe que mueve montañas consiste únicamente en creerle a Dios y obedecer su palabra. Y no puedes creer a Dios si aún no lo conoces. La comunión consiste en un tiempo de calidad que tú inviertes para que tu fe sea desarrollada. También puedes fomentar el desarrollo de tu fe a través de la oración. La oración es un acto de fe, porque oramos a alguien que no vemos. Se necesita fe para hablarle a alguien que no vemos. Amén. Con el respeto de mis amigos católicos que estén aquí esta semana, ellos necesitan ver para creer y se arrodillarán delante de grandes imágenes o de grandes de Cristos crucificados. Nosotros no tenemos que hacerlo porque nuestro Cristo está vivo. No necesitamos ver, nosotros necesitamos creer en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros creemos aunque no vemos, porque no es por vista, sino por ¿qué? Por fe, dice la palabra de Dios. Con seguridad el Dios Todopoderoso al que oramos está presente en todo lugar y en todo tiempo. Iglesia, debemos volver a la palabra. Debemos volver a la relación estrecha con nuestro Dios. Jesús está esperando con sus brazos abiertos que tu fe se desarrolle y puedas ver la gloria en todo lo que haces. Tu fe requiere de tiempo con Dios. Si no estamos teniendo ese tiempo, entonces no veremos las cosas sobrenaturales. ¿Alguien aquí quiere ver las cosas sobrenaturales? Entonces hagamos lo natural. Y lo natural de un hijo es buscar a su padre para recibir su corrección, su amor y su perdón. Así que vimos el primer punto, que es fortalecer mi ¿qué? Mi fe. Y yo debo fortalecer mi fe con un propósito. Y el segundo principio tiene que ver con mantener la fe en tiempos difíciles. ¿Mantener la fe en qué? Mantener la fe cuando todo está bien también. Pero Dios nos insta a mantener la fe en tiempos ¿qué? Difíciles. ¿Alguien aquí en algún momento ha sufrido o está sufriendo un momento difícil? No dé pena reconocerlo, ¿sabe? Porque Dios se va a glorificar en tu situación. Dios se va a manifestar en tu situación y Dios te va a sacar vencedor de tu situación. ¿Alguien cree eso? Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera:
Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, a los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Dice el versículo 2, léalo conmigo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿cualquier qué? Solo un tipo de problemas. Cualquier tipo. Yo digo, usted subrayaría esa palabra, porque Dios te está diciendo: a mí no me importa cuál sea tu problema, cuán grande parezca tu problema, cuán difícil de resolver parezca tu problema. Yo soy el Dios que puede resolver cualquier problema. Amén, iglesia. Aleluya. Hay alguien que cree esto, no tenga temor. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, problema sexual, problema en tu carácter, problema en tus finanzas, problema en tu familia, problema en tu corazón, problema en tu país. Cuando tengan ese tipo de problemas, considérenlo, dice la palabra, como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba, ¿qué? La fe. Tu fe puede estar siendo probada, y el que prueba la fe también responde si soportas la prueba. Amén, iglesia. Porque si se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca esa constancia de su fe. Pues una vez que esa constancia en la fe se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les hará falta nada. No les hará falta nada, porque ya entenderán que cuando uno tiene fe, uno lo tiene todo. Amén, iglesia. Porque la fe es el tesoro más grande del mundo. Tu fe ya no estará en el dinero, tu fe ya no estará en el trabajo, tu fe ya no estará en el pastor, tu fe ya no estará en el profeta. Tu fe ahora estará en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tu fe está ahí, Él no te va a avergonzar, iglesia. Aleluya. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque aún hay gente que cree, pero no, que escucha, pero no cree. Pero dice la palabra en Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, que ¿qué? Que oiga. Ya usted decide si creer en la palabra o no. El fortalecimiento de nuestra fe tiene un propósito. Santiago nos dice que nuestra fe tiene un propósito para desarrollarse, y el propósito es que nos mantengamos aferrados a Jesús en todo momento, sobre todo en momentos difíciles, que con seguridad viviremos durante nuestro paso por esta tierra. Jesús dice en Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, tener fe. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creemos que Jesús ha vencido al mundo? Pero no se olviden de las aflicciones. Alguien me decía un día: pastor, estoy pasando mi mejor desierto. Y yo no entendía por qué me decía que estaba pasando su mejor desierto. Me decía: pastor, gracias a este desierto tan grande que estoy pasando, mi relación con Dios va en aumento, y cuando se termine el desierto, veré la promesa cumplida del Padre sobre mi vida. Los desiertos a veces no son un problema. Los desiertos a veces son el propósito de Dios para desarrollar tu fe. ¿Alguien cree eso? Aleluya, Padre poderoso. Pero decirlo es muy fácil, iglesia. Pero los que hemos experimentado momentos difíciles en la fe, sabemos cuán importante es la fe en los momentos difíciles. La fe se demuestra en cada una de las circunstancias difíciles, de enfermedad, de escasez, de migración. Me contaba un amigo mío venezolano que llegó a esta iglesia. No voy a decir su nombre por respeto, pero me escribió anoche, y él usa una palabra y dice: pastor, el trabajo está rudo.
tiene las manos ya un poco trabajadas. Cuando llegó de Venezuela empezó a congregarse en esta iglesia, y en esta iglesia sé que ha conocido a Cristo. Y Cristo le dio un empleo, pero su empleador lo está explotando, trabaja 15 horas sin descanso. Y no le pagan lo suficiente. Quiero pedirle perdón a mis hermanos venezolanos por mis hermanos colombianos que los están explotando. Pero yo le decía a este hombre, a este muchacho, si el trabajo está rudo, nuestro Dios es más rudo, y Él te dará recompensa de tu esfuerzo, porque el que tiene fe en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Él lo pondrá en lo mucho. Así que no renuncies, sigue luchando. Los momentos difíciles nos ayudan a ver el estado de nuestra fe, si nuestra fe verdaderamente es genuina, si lo que predicamos somos capaces de aplicarlos en los momentos tristes. Pero también tristemente debemos reconocer que la mayoría de cristianos en momentos de crisis, nuestra fe tiende a dispersarse, rápidamente se evapora como el agua con el sol. Y uno esperaría que si mengua la fe, Jesucristo lo dejara abandonado. Pero al contrario, cuando más débil es mi fe, más grande es el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y Dios, en medio de la falta de fe, en medio de la crisis de fe, se aparece Jesús y extiende su mano. Y cuando Pedro se está hundiendo porque le falta fe, el Señor mete su mano y lo saca y lo exhorta, pero no lo deja hundirse, porque aunque estés con el algo al cuello, dice la palabra, estando atribulados pero nunca derrotados. Amén, iglesia. Dios entiende tus crisis de fe, pero Él te dice, es allí donde debes ser fortalecido. En medio de tu pecado, en medio de tu debilidad, en medio de la situación de guerra espiritual más difícil, allí es donde la fe va a ser su mayor obra, y es allí donde Dios se va a glorificar con más fuerza. ¿Usted lo cree? La fe más poderosa en las historias bíblicas tienen como antesala momentos dificilísimos. Cuando vemos la fe obrada por Pablo, tendríamos que leer el contexto de capítulos anteriores para darnos cuenta que siempre ha habido una situación difícil. Cuando Elías hizo descender fuego del cielo y orando al Señor, había una situación difícil. Cuando Gedeón se decidió a levantarse a pelear contra los amalecitas, había una situación difícil. Porque son en las situaciones difíciles donde mejor obra la fe de nuestro Jesucristo. Amén. No sé qué momento estés pasando, pero hoy quiero recordarte una cosa. Levanta tu mano conmigo por un momento. No te rindas y ten fe. No dejes que tu fe te apague. No dejes que se pierda. No interesa lo grave o complicado que parezca la situación que estés viviendo. Si esta mañana tienes fe, algo extraordinario va a ocurrir en tu vida. ¿Alguien cree eso? Y me acuerdo uno de los momentos más difíciles, como le contaba, que fue el tiempo en que el Señor puso sobre mí un tate quieto. Porque el pastor a veces, para hacer volver a una oveja, tiene que quebrarle una ¿qué? Pierna. No solo me quebró una pierna, me quebró todas. Me dejó paralizado. Y me acuerdo que en esos momentos difíciles el pastor Héctor Efraín tocaba el piano y se cantaba una canción que toca aún la fibra de mi corazón, y que la uso cada vez que me siento en dificultades, en problemas, que me recuerda de dónde me ha sacado Dios, que me hace voltear hacia atrás para decir: el Dios todopoderoso que me levantó de mi enfermedad me sacará de esta situación y me dará una nueva oportunidad. Amén, iglesia. ¿A alguien le gustaría adorar por un momento a nuestro Dios?
Póngase sobre sus pies por un momento. Vamos a adorarlo. Levanto mis manos. ¿Alguien puede cantarlo? Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. ¿Alguien puede decirlo bien duro? Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, una vez más díselo a él. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Cómo dice, iglesia? Oh, sí, Señor, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya, Padre. Alguien puede levantarlas, alguien puede levantarlas, alguien puede levantarlas bien alto, bien alto. Espíritu, estás aquí, Jesús. Espíritu Santo, yo puedo sentirte. No quiero ser indiferente a lo que quieres hacer. Espíritu Santo, no quiero quitarte el protagonismo, no podría. Señor, tú estás aquí, Dios. Tú estás en medio de tu pueblo. Estás obrando, Espíritu Santo. Hay aquí gente que tiene fe y que te cree, Señor. Hay gente aquí esperando una respuesta. Hay gente aquí confiando en tu providencia. Hay gente aquí esperando, Señor, tu sanidad, Jesús. Esos están con tus manos levantadas, Señor. Obra, Espíritu de Dios. Obra, el tercer punto puede esperar, Señor. Tu presencia es lo más importante. Fluye, Espíritu de Dios, llena este lugar. Llénalo, llénalo, Espíritu Santo, llénalo. Llénalo, llénalo, llénalo. Cierra tus ojos. Cuéntale al Señor tu problema. Este es el momento. Cuéntale al Señor tu crisis. Cuéntale al Señor tu debilidad. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, estás escuchándonos. Tú estás obrando. Allá atrás hay alguien que Dios le está dando respuesta. Ten fe, cree.
porque Él hará cosas grandes. Señor. Oh Señor, gracias. Alguien puede darle un aplauso a nuestro Dios. Señor, tu presencia está aquí. Tome asiento por un minuto más y déjeme terminar diciendo el tercer principio de este mensaje. Si usted entendió el primer punto, que ¿cuál era? Que debo desarrollar ¿qué? ¿Debo qué? Fortalecer la fe. Y el segundo punto, ¿cuál era, iglesia? Mantener la fe en tiempos difíciles. Porque cuando yo entiendo que debo fortalecer mi fe y la desarrollo viviéndola y aplicándola en momentos difíciles, entenderé que la fe es un arma poderosa en tiempos de guerra. Amén, iglesia. ¿Cuántos creemos en la guerra espiritual? Wow, muy poquitos. ¿Cuántos creemos en la guerra espiritual? Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 en la Nueva Traducción Viviente. La armadura de Dios. Una palabra final escrita por Pablo. Sean fuertes en el Señor. ¿En quién debemos ser fuertes? En el Señor. Manténganse firmes contra todas las estrategias de ¿quién? Es decir, que el diablo tiene ¿qué? Estrategias. No tome al diablo a la ligera. Hay dos cosas que en la guerra espiritual él busca. Una, o que todo el tiempo estés pensando en él. O dos, que creas que él no existe. La palabra dice que no debemos tener en poco las maquinaciones del diablo. Y la palabra nos recuerda hoy que el diablo tiene estrategias para destruirnos. Versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Pues nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra quienes, gobernadores malignos y autoridades del mundo, ¿qué? Invisible. Por eso su fe debe ser desarrollada en lo invisible, en lo espiritual, porque allí es donde se libra la guerra. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Versículo 13, subráyelo en su Biblia. Por lo tanto, póngase en todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Cuáles piezas hay que ponerse? Todas. Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así que después de la batalla todavía seguirás de pie y firme. Defiende tu posición, dice la palabra. ¿Qué debemos defender? Nuestra posición. Cuando vengan los dardos del enemigo a tocar a mi familia, a tocar a mi esposo, a tocar a mis hijos, a tocar mi ministerio, a tocar mi llamado, a tocar los dones que Dios me ha dado, yo no me beberé, porque estoy sembrado en la roca que es Cristo Jesús y estoy cubierto por la armadura de Cristo nuestro Señor. Escuche muy bien lo que dice la palabra. Defienda su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Póngase en como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar plenamente preparados. Versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas de ¿quién? El diablo. Las flechas encendidas del diablo, que vienen a decirte: no es posible. Las flechas encendidas del diablo que dice: tu ministerio está estancado. Las flechas de la duda del diablo que te dicen: tu enfermedad no tiene cura. Dios te está diciendo: levanta el escudo de la fe para que eso no llegue a ti, porque tú tienes la armadura que te protege y al Cristo que pelea tus batallas. Amén, iglesia. Aquí Pablo no solo nos menciona las partes de la armadura, sino como también nos dice para qué las debemos usar. El escudo al que él se refiere hace una similitud al escudo romano
de los soldados, que cubría y protegía la parte delantera del soldado en la batalla. Era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo disparaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector contra el fuego. Pablo usa esta analogía para mostrarnos que la fe es poderosa. Amén. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el enemigo. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar, de tu novio, de tu novia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu jefe, de tus amigos. De cualquier lugar puede venir el ataque del enemigo. Pero no importa del lugar que venga, si yo levanto el escudo de la fe, sus dardos no llegarán a mí. Amén, iglesia. Y termino con esto diciendo: la duda es el arma más poderosa que tiene el diablo, y la está usando en los corazones de los cristianos del siglo XXI, que ya no creen, que necesitan ver para creer. Pero la palabra de Dios dice: bienaventurados los que creemos y no vemos, porque algún día veremos a Cristo cuando Él venga por segunda vez. ¿Alguien cree eso? Así que yo quisiera orar para terminar. Póngase sobre sus pies. Yo quisiera orar por un momento. Por esa situación difícil que tú estás viviendo, por esa situación complicada. ¿A alguien le gustaría que oráramos por las dificultades que estamos pasando? ¿Alguien aquí necesita que Dios haga un milagro? Sí. Levante sus manos ahí donde usted está, porque Dios no necesita nada más para orar que tu fe. Si tú tienes fe, verás la gloria de Dios. ¿Acaso no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.